Hoy hablaré acerca de la recuperación en modo pánico. Básicamente es el método más sencillo de implantar y pueden utilizarlo la mayoría de los métodos de análisis sintáctico. ¿Cómo funciona? Al descubrir un error, el analizador sintáctico desecha o omite símbolos de entrada de uno en uno hasta que encuentra un componente léxico de sincronización. Generalmente son delimitadores. Como en este caso nos encontraríamos con el punto y coma. La única función que deben de tener es estar claramente establecidos en el programa fuente. Pero también existe un gran riesgo con este método y es de que hubiera una gran cantidad de entradas sin comprobar la existencia de errores adicionales. Entonces te podrías preguntar, ¿por qué debo de utilizar este método? Y la respuesta es muy fácil si nos topamos con sus bases, que son lo que lo define. Y es que son muy sencillos los pasos para poder implantarlo y además que está garantizado contra lazos infinitos. Y a diferencia de los otros métodos que se verán adelante, este sí está garantizado. Entonces en situaciones, personalmente te recomendaría, en situaciones que no existan errores múltiples en una misma proposición, este método resulta ser bastante bueno. Continuando con la explicación del manejo de errores dentro de un compilador, también existe un método el cual se define como nivel de frase. Esto quiere decir que en el momento en que nuestro analizador sintáctico detecta que una cadena le hace falta un token, o si bien existe un token que está ocupando un lugar pero no le corresponde, este método actúa de tal manera en que si bien coloca el token correspondiente o hace un swap entre el token erróneo y el token correcto. En otras palabras, este método puede reparar una cadena de entrada que esté dañada. Este tipo de sustitución puede corregir prácticamente cualquier tipo de entrada y ha sido implementado en varios compiladores que corrigen errores. Su uso por primera vez fue en un analizador sintáctico de manera descendente. La principal desventaja de este método es cuando se deben solucionar errores antes de un Ahora punto de veremos la detección. tercera forma de tratar los errores, la producción del error, o en otras palabras, la anticipación de los errores. ¿Qué dice la producción del error? Si se tiene una buena idea de los errores comunes que pueden encontrarse, se puede aumentar la gramática del lenguaje con producciones que generen las construcciones erróneas. Siendo resumidos, únicamente es aplicable en caso de tener el conocimiento completo de los errores que puedan ocurrir en un lenguaje. Caso contrario, es recomendable utilizar las siguientes reglas. Entonces, se usa esta gramática aumentada con las producciones de error para construir el analizador sintáctico. Si el analizador sintáctico usa una producción de error, se pueden generar diagnósticos de errores apropiados para indicar la construcción errónea reconocida en la entrada. Como podemos ver en la imagen, los pasos para poder generar nuestra producción de error son aumentar la gramática, luego construir el analizador sintáctico y por último generación de diagnósticos. Esos generadores de diagnósticos van a ser muy optimizados ya que la gramática tiene en sí una parte en la que se detectan y no tienen que manejarse de otra forma. El ejemplo es el siguiente. Se declara un no terminal llamado expresión de error, la cual puede generarse en otros no terminales llamados con error y sin error. El sin error se deriva en una sentencia que la cual contiene el error previamente conocido y el con error una diferente sentencia. La ventaja es de que cuando la gramática entra en el sin error, ya se tiene el conocimiento de cuál es el caso en el que se tiene y se puede manejar de mejor Como forma. último método dentro del manejo de errores de un compilador, tenemos el método de corrección global. Este es el más completo, pero a su vez es el que representa una mayor complejidad al momento de aplicarlo. Este método funciona de tal manera en que si se llega a detectar una cadena errónea, se generan distintos árboles sintácticos para poder darle solución a este error. De dichos árboles obtenidos, este método los escanea y selecciona el más óptimo, o bien el que representa una lógica más firme conforme se ha dado nuestra cadena de entrada. La mayor desventaja de este método es que al tener que escanear todos los árboles, se vuelve un poco más lento y el código que se genera es más robusto que el de los En las anteriores. siguientes diapositivas les estaré mostrando diversos ejemplos de softwares que utilizan estos mismos principios de manejo de errores que utilizan los compiladores para diversos usos. Los veremos a Como continuación. ejemplo, para el manejo de errores utilizando producciones de error, podemos ver este caso de alguien que está armando un analizador sintáctico con la herramienta Bison en C++.
y él está anticipando los errores más frecuentes que podrían darse en el archivo de entrada. Entonces, el analizador, en vez de detenerse, lo que hace es seguir analizando y cumplir lo que dicen estas reglas. Para el manejo de errores utilizando corrección global, podemos ver el ejemplo de este software llamado Global Autocorrect, que utiliza este principio para manejar nuestros textos. Entonces, cuando tenemos una entrada mala, lo que hace es encontrar eh, la que más se le asemeje y esté correcta. Y utiliza este principio para recuperarse de los errores. Y simplemente reemplaza el error con lo que más se asemeja.